panel está desde el Congreso Nacional, ha salido algún minuto de la sala. Mario, estábamos conversando justamente sobre el actuar de Carabineros, sobre los anuncios de Mario Rosas en el día de hoy, y se planteó el tema aquí. La única forma de mantener la autoridad del ministro del Interior, lo decía Camilo Escalona, es pedirle la renuncia al director general de Carabineros. ¿Qué opina usted? No estoy de acuerdo con lo que plantea el ex senador Escalona. Es legítimo su punto de vista, pero creo que no soluciona el problema. Creo que el general director de Carabineros ha hecho el trabajo que le corresponde. Cuando él habla de 800 sumarios, se refiere a 800 sumarios en el marco de más de 25 o 30.000 detenciones ya. Por lo tanto, es Carabineros el que ha tomado las medidas. Yo les quiero contar, quizás ya salió en el panel, pero reiterar una información que es bastante importante. Los carabineros que han sido formalizados hasta el minuto por el Ministerio Público lo han sido después de que el propio Carabineros de Chile ha hecho la denuncia, y eso es un dato que no es menor. La institución está haciendo su trabajo. En el mundo ideal todos funcionan bien y todo anda a la perfección. Eso no pasa en la vida diaria, y menos en situaciones extremas como la que estamos viviendo. Cuando uno observa, y se hablaba del tema de fuerzas especiales, la dotación normal de fuerzas especiales a nivel país es entre 2.000 y 2.500 personas que están capacitadas, que están preparadas, que están constantemente entrenadas para este tipo de situaciones. En los eventos de orden público que ha habido en el último mes y medio han tenido que trabajar más de 23.000 funcionarios que no necesariamente estaban dedicados a eso antes, que incluso muchos de ellos que tienen una preparación bastante básica en aquellas cosas. No hay ninguna policía del mundo, quiero aclararle a los panelistas, que pueda estar preparada al 100% para una situación como esta. Ninguna, en ningún país del mundo. Uno ve el informe de las instituciones de derechos humanos respecto a la policía francesa, que es una de las más modernas del mundo, y en sus unidades antidisturbios, y las observaciones y las críticas son prácticamente idénticas, con una diferencia. Lo que se ha vivido en Francia es muchísimo menos que lo que ha pasado en Chile este último mes y medio. No hay duda, y si estoy de acuerdo con Camilo Escalona, que hay que hacer una reforma, una modernización completa de la institución. En eso le encuentro razón. Pero creo que la salida del general director en este minuto no soluciona nada, porque está haciendo lo que corresponde. Respalda a los funcionarios que hacen su trabajo, que es la enorme mayoría de los carabineros, y toma medidas bastante drásticas respecto de aquellos carabineros que han cometido delitos, que se han salido del marco legal. Drásticas, por ejemplo, como hacer las denuncias al Ministerio Público, como darlos de baja, etcétera. Esa es la labor que debe hacer un general director. Es muy difícil pretender que haga otra cosa. Mario, pero no piensa usted, no se abre la posibilidad de que sería importante para el ministro Blumel partir de nuevo, partir de cero. Estamos con una noticia lamentable, que son los heridos que están, una niña de 15 años que está en riesgo vital, en riesgo de muerte, con una situación bastante lamentable y difícil, y esto sucedió el martes. Entonces, estamos sí, claro. Se siguen con situaciones difíciles, y yo le pregunto si no... Porque vivimos a la presidenta Bachelet, que sostuvo a Villalobos de manera irracional en un momento, hasta el último día de su mandato, que todos, incluso la gente de su propio partido, decía que no entendía. Uno le preguntaba a sus partidarios, los partidarios del presidente Bachelet decían, ¿por qué sigue Villalobos? Y decían, no sabemos. Entonces, quizá es una forma, señales, me refiero, Mario, señales, quizás Blumel partir de cero, partir de nuevo, con esta reforma, con nuevas personas, con todo este tipo de situaciones tiene costos. Quizás Mario Rosas es uno de estos costos. Es como vender el sofá en el chiste de Donoto, no es la solución al problema. Yo no sé si es comparable la situación de la operación Huracán con la responsabilidad de mando que le correspondía al general Villalobos, solo de mando, quiero ser muy claro con eso. Él había sido jefe de inteligencia, él había reestructurado la Dipolcar, había una vinculación bastante concreta con respecto a lo que había sucedido después, donde a él también se le había engañado por parte de este pseudo profesor. O sea, el general Villalobos lamentablemente también fue engañado en ese caso por este señor Smith. O sea, yo creo que no son comparables. El general Rosas está haciendo bien su trabajo. Pero, lo que pasa es que uno... Diputado, si usted sí. Una pregunta. Perdón, en la violación de los derechos humanos de estos 55 días, ¿no hay responsabilidad de mando del general Rosas? Bueno, Montserrat, si podemos cambiar general director una vez a la semana, si los hechos violentos que estamos viviendo van a seguir ocurriendo. Es que no, es para... No, Mario, es porque dice usted se acusa... Yo no estoy de acuerdo con ustedes, pues. No, yo no estoy... Permítame expresar mi punto de vista. Sí, perfectamente. No estoy de acuerdo con ustedes. Perfectamente, pero solo le pregunto, como usted apeló a la responsabilidad de mando, y Carabineros es una institución jerarquizada, y el general Rosas hoy día está hablando de derechos humanos, y se hizo informes que pidió el mismo gobierno, sí. Por eso le pregunto, cuando primero, la misma institución... No estoy de acuerdo. ¿No tiene responsabilidad de mando en eso?
Pero déjeme argumentarlo un poquito. Sí, no estoy de acuerdo cierto. porque, primero, General Rosa ha hecho su trabajo, ha hecho las denuncias que corresponde, ha ordenado los sumarios. Los sumarios donde se ha detectado responsabilidad de los carabineros ha sido muy drástico con la sanción a los funcionarios. Ha apoyado a los carabineros que hacen bien su trabajo. El funcionario que hace mal su trabajo, que se sale de la ley, debe ser sancionado con dureza. Porque nosotros a la policía le entregamos el monopolio de las armas y le damos ciertas atribuciones que no tiene el común de los chilenos ni tampoco el común de los funcionarios públicos. Por lo tanto, tiene que responder con muchísimo más celo por aquella gesto que le hace la sociedad a la policía. No hay discusión en eso. Y si hay violación a los derechos humanos, deben ser sancionados con dureza. Tampoco hay discusión en eso. Pero el general director tiene un rol mucho más amplio que cumplir hoy día que el que usted está señalando. Van a terminar los hechos violentos, van a volver en marzo, no lo sé. Si usted cambia el general director hoy día, mañana se producen nuevos hechos violentos, cambiamos nuevamente al general director. Si hay responsabilidad de Carabineros en esos hechos violentos, estoy aludiendo solo a aquellos hechos en donde Carabineros es responsable legalmente por haber cometido un ilícito, ¿ya? ¿Vamos a estar cambiando general director cada vez que se produzca un hecho grave? Yo creo que no. Yo lo que haría es salir, ojalá, de esta crisis, ya lo he hecho mil veces, hay que salir con reformas sociales, hay que salir con reformas políticas, con agenda antiabuso y también con orden público, y después se hará un balance y dejemos que actúen los tribunales, dejemos que actúe el Ministerio Público, dejemos que estas cosas se investiguen y que sean sancionados quien debe ser sancionado. Mario, diputado, primero atendiendo lo que dice, aquí respetamos su opinión. Si la pregunta era si no era conveniente... Sí, lo tengo claro. Si la pregunta era si Blum no era conveniente, quizás, si se abriera la posibilidad de que Blumen partiera de nuevo, que se le entregara a Blumen esa posibilidad de partir con un nuevo director general y hacer la reforma y partir de nuevo. Usted dice que no es conveniente y atendemos lo que dice. Atendemos lo que dice. Vamos a cambiar al ministro del Interior también cada 2 meses si esto sigue así también, la misma lógica. Pero si Blumen no hace los cambios... Por supuesto, si la situación no ha cambiado. Pero Mario, perdón, pero si el ministro Blumen no hace cambios y todo sigue igual, va a tener una responsabilidad política. Pero, ¿puedo interrumpir? Sí, pero no sigue igual, Julio César. No, pero por eso le digo. Pero hay un tema que tiene que ver... Francisco de la Maza quiere hablar. Yo quiero decir una cosa muy clara y después te dejo la palabra, Camilo, pero aquí yo creo que es muy importante porque las responsabilidades tienen que ver con las órdenes que dan las personas que son autoridad. Yo no tengo ninguna duda que probablemente el actual director general de Carabineros ha dado las órdenes para tratar de controlar el desorden público apegado a las estrictas normas y las leyes de los derechos humanos. No tengo ninguna duda de eso. Ahora, si abajo algún personal, por poca capacitación, por desesperación, por lo que sea, no las cumple, ¿qué responsabilidad puede tener? Salvo que la única responsabilidad que yo veo es no haber actualizado la institución. ¿Le puedo responder eso? Contrapreguntar. La primera responsabilidad que tiene es darse cuenta que los de abajo no saben. No, o sea, si yo soy el jefe de un grupo, si lidero un grupo... Yo no sé quién está hablando, me da la idea que Francisco Lamaza por la voz, pero... estamos en una situación extraordinariamente anómala, Julio César. Lo entiendo. No es una situación de normalidad. Estas no son las manifestaciones del 2006, del 2011, donde habían 100.000 personas en la calle y 500, a lo más 500 encapuchados. Esto es completamente distinto. No midamos lo que está pasando en Chile ahora con la misma vara que estábamos midiendo situaciones en gobiernos anteriores, porque no tienen comparación. No entendemos, Mario, va a hablar Camilo Escalón. Pero no tiene, diputado Desbordes, pero no tiene comparación las víctimas tampoco. La cantidad de personas fallecidas, la cantidad de personas mutiladas. Sí. Eso tampoco tiene relación, eso no tiene parangón. Entonces, yo estoy de acuerdo que se despeje las cifras también en eso, porque han sido bien poco afortunadas las cifras hasta el minuto. Pero las cifras que he tenido son del Ministerio de Salud, no son de organismos independientes. Las cifras de mutilados también son del Ministerio de Salud, en fin. El único órgano independiente es el Ministerio Público. Sí, pero me refiero en el sentido político, el Ministerio de Salud no es de la oposición. Entonces, a lo que yo voy puede haber una sola persona que haya perdido la vista y eso es gravísimo, no hay ninguna discusión en eso. Pero eso no se soluciona sacando al final director. Es mi opinión nomás. Yo valoro el coraje que pone el diputado Desbordes, pero la teoría del engaño yo creo que es imposible sostener. O sea, así como era imposible sostener que Villalobos fue engañado, yo creo que esa teoría es imposible sostener. Es imposible sostener que el director general es engañado por sus subordinados. Pero Camilo, si no es lo que usted quiera, es lo que determina la justicia. Pero déjeme concluir. Dale, Camilo, lo dejo concluir. A usted le gusta hablar, no le dejan concluir. Yo me refiero a lo siguiente, no es posible que la autoridad de quien dirige la policía
más de 50.000 efectivos que tienen el monopolio de la fuerza en las calles sea una autoridad que se mantiene porque fue engañado. No, eso no es sostenible. O sea, la teoría del engaño significa que es una persona incompetente. Pero engañado porque bien. Y en consecuencia... 100%, Mario, todas las Macarena Santelices. Coincido 100% con lo que plantea el diputado. Un segundito. Chile necesita institucionalidad, necesita respeto a las instituciones. Hoy día estamos en una situación de caos, de crisis, que los chilenos no queremos más quemas, saqueos. Acá se ha dañado la institucionalidad de nuestro país. Se han quemado municipios. Ha habido organizaciones que están absolutamente coordinadas. Cuando quemaban la municipalidad de Quilpué, a la vez estaban las salidas de las comunas, aledañas absolutamente bloqueadas con barricadas. Hay incluso inculpados. La diputada Paulina Núñez acaba de valorar lo que está haciendo el juzgado de garantía en Antofagasta, porque hay 3 militantes del Partido Comunista que fueron sorprendidos con artefactos incendiarios. Acá hay una maquinaria que se hizo para dañar a nuestro país y la institución. Y la obligación de la clase política también es darle las herramientas a Carabineros y a las Fuerzas Armadas para poder volver al orden que Chile necesita. Aquí estamos hablando, estamos hablando de violación. Estamos hablando de otra, pero estamos hablando de pregunta, Camilo, estamos hablando de la general había sido engañado. Lo primero que hacemos, lleguemos a punto cero para poder comunicarnos. Lleguemos a punto cero. Casos de violación a los derechos humanos, Monse, están siendo investigados en el Ministerio Público. Hay un caso en Curicó que hubo un subcomisario, un cabo segundo, preso durante un mes, el subcomisario Cabo Reyes. Ni siquiera fue él el que disparó, fue un particular. Hoy día se supo esa noticia. Francisco Fuenzalía.